actualmente estudiante de maestría en el área de microbiología, pues asociado más a virología, y pues mi tesis de maestría tiene que ver con el virus del distemper canino. Hago parte de la Asociación Colombiana de Infectología, de Virología y parte de la Junta Directiva del NeuroLatinmed. Entonces el día de hoy vamos a hablar del virus del distemper canino, un virus que yo sé que a muchos nos ha tocado tener pacientes al respecto, que hemos tenido encuentros y desencuentros, ¿sí? Pacientes que logramos sacar adelante y otros pacientes que fallecen o que por su condición clínica tenemos que realizar eutanasia. Entonces, vamos a empezar hablando de las generalidades del virus. El virus hace parte de los morbillivirus, entonces también se le conoce como morbillivirus canino o el virus del moquillo canino. Es altamente contagioso, también se le conoce hace mucho tiempo como la enfermedad de Carré, y se conoce su primer, digamos, reporte, su primer reporte en 1760. Hace parte de la familia de los paramyxovirus, del orden morbillivirus, es decir, es un hermano del sarampión. Listo, me disculpan. Listo. Entonces, este virus es un virus esférico, ¿sí? Que tienen viriones pleomórficos, tiene más o menos unos 150 nanómetros de diámetro, es monocatenario, ¿sí? Es decir, tiene su genoma es RNA en sentido negativo, tiene más o menos unos 15.900 nucleótidos, entonces tiene un genoma que dentro de estas 6 unidades de transcripción, ¿sí? Van a generar 8 proteínas en su orden, de la proteína N, la proteína P, UE, C, M, FH y L. Ya vamos a ver por qué es importante conocer estas proteínas. Entonces, dentro de las proteínas que tenemos la proteína N, que es la nucleocápsida, que hace parte del RNA genómico, lo que se va a transcribir. La proteína L, que es su polimerasa, ¿sí? Dentro de las células de todo huésped, las polimerasas que van a transcribir o que van a elongar la cadena del ADN son DNA polimerasas, ¿sí? Van desde 5' a 3'. Este es un RNA que da de 3' a 5'. Entonces, el cuerpo, ¿sí? Ningún individuo tiene la capacidad de transcribir un tipo de genoma que venga en sentido contrario. Entonces, el virus carga con su propia polimerasa para poder transcribir su genoma. Tiene entonces la proteína N. Esta polimerasa antes tiene un cofactor que es la proteína P, entonces tenemos que la proteína N, nucleocápside, la P el cofactor y la L que es la polimerasa, forman el complejo ribonucleoproteína, ¿sí? La proteína M entonces que está asociada a la membrana y esta media el contacto de la ribonucleoproteína con la membrana del huésped. La proteína H, que es una proteína de membrana, que también entonces facilita la unión del virus a la membrana del huésped. La proteína F, que es la que permite entonces la fusión, que es la proteína de fusión, esta hace parte de la membrana del virus y entonces permite que el RN, la ribonucleoproteína, pueda ingresar al citoplasma. Y la proteína C y V, que son unas proteínas que hacen un control más dentro de la transcripción, ¿sí? La replicación de ese RNA y la evasión de la respuesta inmunitaria innata del huésped, ¿sí? Entonces, estas proteínas son capaces de inhibir la inducción de ciertos factores asociados a la inflamación que ya vamos a ver más adelante con más calma. Entonces, dentro de la filogenética de este virus, digamos que cada cierto tiempo se va actualizando esta filogenética, porque dentro de estas proteínas que menciono, la proteína H es una proteína altamente variable, ¿sí? Esa tiene una capacidad de mutación muy alta y es la que permite que tengamos cada vez más cepas y que aparte de eso tengamos un amplio rango de hospederos que afectan. Entonces, cuando estamos hablando de filogenética, estamos hablando de estudios de la proteína H, porque es la proteína que más variabilidad tiene. Entonces, cuando hay cambios de más del 10%, se denomina un linaje nuevo. Entonces, en el 2014
se evalúa un poco cómo es la dinámica de esas cepas que circulan. Entonces nos encontramos que tenemos una clasificación dentro de esa filogenética, donde vemos acá América 1 y es muy importante y hago como pues como un pare en este punto, porque vemos entonces que aquí nos dicen vacuna A, vacuna B, porque hace parte el linaje de América a las vacunas que utilizan a nivel mundial, ¿sí? Y también tenemos entonces aquí parte de una cepa que se llama, un linaje que se llama el Rockborn, una cepa que también hace parte de vacunas, que en algunos lugares de Latinoamérica todavía se tienen vacunas al respecto, pero que se han sacado un poco del mercado porque estas son capaces de hacer cero, pues de revertir su efecto patógeno y generar enfermedad en el huésped. Entonces, ¿por qué es importante? Porque entonces tenemos unas vacunas generadas a partir de un linaje América 1, pero con el tiempo hemos encontrado otros. Entonces, por ejemplo, en este estudio del 2014, encontramos que en Colombia específicamente circulaba otra cepa, otros linajes diferentes a los que ya habían digamos que se conocía su circulación y se conoce esta cepa como endémica de Medellín. ¿Sí? Es una cepa que circula bastante en el territorio colombiano, sobre todo en la ciudad de Medellín. Y pues en ese sentido vemos que las vacunas siendo parte de este linaje, pues se alejan un poco de esas cepas que puedan estar circulando. Entonces, hasta ese momento se convierte o se genera, se evidencia la presencia de un linaje nuevo, el cual le denominan Suramérica 7. Entonces, para ese entonces tenemos más o menos unas 17 linajes, ¿sí? Donde aquí hace parte entonces, miren, la Rockborn, América 1 y Suramérica 7, que es la que encuentran a partir de Suramérica. Posteriormente, entonces, sigue el estudio dentro de la filogenética y entonces seguimos evaluando entonces cuáles son las cepas, el linaje que circula a nivel de las Américas y entonces nos encontramos tanto en Ecuador que circula como en Colombia animales domésticos con una cepa nueva que denominamos entonces Suramérica, Norteamérica 4 y Norteamérica 4 porque es una cepa que sí se había ya documentado en animales silvestres en Norteamérica. En Sudamérica tenemos entonces como la participación en animales domésticos. Hace falta pues obviamente investigaciones en otros países latinoamericanos o de América para ver si circula también estas cepas que como mencioné anteriormente, en Norteamérica se encontraba a nivel silvestre y en Sudamérica en animales domésticos. Posteriormente, entonces, también ingresa en la clasificación un virus, un linaje nuevo que encuentran en la India, el cual le denominan India-Asia 4. Y seguramente hace falta más investigaciones a ver qué otros linajes hacen parte, pero sí es muy importante reconocer dentro de estos linajes que las vacunas hacen parte de este linaje, pero existen otras cepas que puedan circular en el territorio. Entonces es muy importante que los estudios filogenéticos se hagan a la par en otros lugares del mundo porque permite evidenciar si estamos haciendo una buena cobertura vacunal de acuerdo a las cepas que están circulando en nuestro territorio. Entonces, como les mencionaba, el virus, dentro de esa variabilidad que tiene de esa proteína H, pues logra afectar una amplia gama de huéspedes, ¿sí? Es bastante amplia, afecta bastante huéspedes. Y digamos que en ese amplio aspecto de afectar, tenemos entonces inicialmente animales del orden carnívoro, ¿sí? Como lo son los cánidos, félidos, mustélidos, prosiónidos, úrsidos, úliros, pues varias familias que hacen parte de ese orden, e incluso entonces del orden Rodentia, primates, Artiodactia y Proboscis. Es decir, que esto afecta desde perros hasta elefantes, ¿sí? Y que esa capacidad que tiene este virus de atravesar o de romper esa barrera interespecie puede comprometer animales digamos que en peligro o que estén siendo amenazados, ¿sí? Como por ejemplo, como es el oso rojo, el cual afecta y pues si llega un brote en esa población, pues puede afectar la sobrevivencia de esta especie.
Dentro, digamos que de la dinámica que se considera de entender por qué un virus que circula a nivel de Norteamérica en fauna silvestre se encuentra en animales domésticos en Ecuador y Colombia, donde se ha detectado, pues se hace un análisis dentro digamos que esa circulación, qué es lo que puede estar pasando, y entonces se habla de todo ese corredor mesoamericano que hace el jaguar, ¿sí? Y digamos que afecta todas esas zonas en donde el jaguar circula, entonces por eso vemos brotes en Latinoamérica y en Norteamérica, que es donde se ha encontrado principalmente. Entonces, digamos que esa hace parte como de una hipótesis asociada a cómo es que llega ese linaje a circular en animales domésticos. Cabe agregar que el virus tiene la capacidad de adaptarse muy bien a las especies, entonces en fauna silvestre logra adaptarse muy bien a ciertas poblaciones y en animales domésticos también. Entonces, digamos que dentro de la investigación se hace énfasis en poder determinar cómo circulan esos linajes y cómo esos linajes logran afectar entonces en ciertas poblaciones y cómo a nivel de Latinoamérica hace parte digamos, una población bastante susceptible y que vale la pena investigar. Entonces, de hecho, este es un artículo que salió recientemente donde se hizo el primer reporte en un cerdocio en Tousa aquí en Colombia y la cepa encontrada de Sudamérica 4. O sea, es el primer animal de silvestre en el cual se encuentra el linaje de Sudamérica 4. Entonces, dentro del ciclo viral de este virus, es importante saber que el virus tiene dos tipos de receptores en el huésped. Tiene los receptores SLAM y receptores lectina 4, en donde el receptor SLAM, también conocido como CD150, se encuentra entonces en linfocitos T, linfocitos B activados, células dendríticas en macrófagos y en el sistema nervioso central también se sobreexpresa. Y la nectina 4, que hace parte de las células epiteliales y que digamos que es reconocido como el receptor para la salida del hospedero. Y ya vamos a ver más o menos cómo sucede eso. Entonces tenemos un virus que es reconocido por estos receptores. Una vez entonces hace su fusión, ¿cierto? Genera un poro, él ingresa al citoplasma, el citoplasma entonces libera su genoma que es de RNA negativo, a partir de ahí se hace una síntesis de RNA mensajero, el cual va a formar esas proteínas que hacen parte del virus. Entonces, este virus RNA se convierte en positivo para posteriormente generar una progenie negativa. Entonces, las proteínas van y se alojan en la membrana celular. Posteriormente, entonces, entra el genoma y se produce la gemación y a partir de ahí, entonces, se va replicando. Ese es el daño celular que logra hacer incluso, ¿cierto? Cuando se está replicando, como se rompe un pedazo de la membrana, entonces es donde hace el daño celular. Por ejemplo, inicialmente en esos linfocitos que ingresa inicialmente, pues entonces en esos linfocitos, por eso hay se puede dar una linfopenia asociada a ese daño que hay por el virus en su replicación. Entonces es un virus pantrópico, es decir, el virus tiene la capacidad de ir a muchísimos órganos, en células epiteliales, inmunológicas y neuronales. Tiene más o menos un periodo de incubación que va entre 1 a 4 semanas. ¿Eso de qué dependerá? Dependerá del tropismo del virus, dependerá de la cepa, pues porque si es cierto, linajes tienen más tropismo. Por ejemplo, el Sudamérica 4 tiene un alto tropismo por el tejido neurológico. También dependerá entonces si ese paciente tiene una inmunovacunación previa, ¿cierto? Si tiene una vacunación previa, si tiene un sistema inmunológico que pueda corresponder y sobre todo las coinfecciones presentes. Entonces, el periodo de incubación es bastante amplio porque dependerá de esos factores previamente mencionados. Entonces, podemos encontrar que se puede presentar entonces una linfopenia entre el día 3 y día 6 posinfección, inicialmente porque pues es reconocido por estas células SLAM que están los linfocitos T y B activados. Entonces, cuando se replica inicialmente en esas células, posterior, pues se genera esa linfopenia. Entonces, tenemos receptores SLAM nectina 4. Se cree, y es, digamos que algo que hace parte de investigar, que quizás en el sistema nervioso central exista un receptor propio, ¿sí? Pues se ha encontrado nectina 4, SLAM, pero digamos que hay ciertas
esa capacidad que tienen ciertos linajes de afectar directamente el sistema nervioso central, que de hecho se ha evidenciado en mapaches, que es capaz el virus de ingresar por vía respiratoria inmediatamente al sistema nervioso central, es probable que de pronto exista un receptor propio. Eso no está demostrado, pero es una hipótesis que se tiene a partir de la neuropatogénesis del virus. Entonces, el virus es reconocido inicialmente entonces por los receptores SLAM, CD150, en células dendríticas o macrófagos. Posteriormente, entonces, cuando se está replicando, va a los ganglios linfáticos, células T y células B. Ahí se genera entonces la amplificación del virus, donde vemos entonces la primera viremia, que es donde el paciente puede estar decaído, linfopénico, febril, ¿sí? Posteriormente, entonces va a unos órganos linfoides secundarios, para llegar a una diseminación sistémica, generar esa leucopenia por la lisis de esos linfocitos en los cuales se replicó el virus. A partir de ahí, entonces, en esa linfopenia se pueden generar infecciones oportunistas, y es donde en un paciente donde existan coinfecciones o las condiciones del sistema inmunológico de ese huésped no son las más apropiadas, pues se puede generar una alta morbilidad y mortalidad en ese punto. Posteriormente, entonces, hace una diseminación a sitios más distales, se va a los epitelios, el epitelio respiratorio, el epitelio digestivo, el epitelio también se va pues el sistema nervioso, el epitelio urinario, conjuntival, y ahí es donde se sigue propagando, donde genera la signología clínica, y a partir de ahí la eliminación para seguir haciendo su ciclo. Esto es muy importante tenerlo presente, porque cuando yo reconozco que el virus tiene la capacidad inicialmente de estar en linfocitos y posterior replicarse en los epitelios, no tiene sentido que un paciente que está en problema respiratorio, yo le haga una prueba de sangre, porque muy probablemente el virus no esté circulando en sangre, ¿sí? Él ya pasó por el sistema circulatorio y posteriormente se fue a los epitelios, y en los epitelios es donde logra eliminarse y es donde se está replicando el virus. Entonces, muchas veces uno tiene un paciente que uno sospecha de la clínica, realiza un antígeno, una prueba de antígeno, te sale negativa y lo tomamos como negativo cuando lo hemos realizado en sangre. Hay que tener en cuenta cuál es la clínica del paciente y dónde puede estar entonces replicándose y cuál es la secreción ideal, ¿sí? Porque toda muestra tiene que tener en cuenta una fase preanalítica que implica reconocer la patogénesis de la enfermedad, una analítica que es la prueba como tal y una posanalítica, cómo voy a interpretar esa prueba, ¿sí? Y recordemos que entonces las pruebas de antígeno no necesariamente van a discriminar una carga baja o una carga crónica, porque digamos que tienen una sensibilidad no tan alta como si lo puede hacer en ciertos casos las pruebas moleculares de diagnóstico de reacción en cadena a la polimerasa. Entonces, tenemos en cuenta que la inmunoglobulina G, si cuando vamos a evaluar entonces anticuerpos, se puede presentar incluso en las primeras 2 semanas. Entonces, a veces uno mide anticuerpos en fases muy iniciales y pueden encontrar, ¿sí? Tenemos entonces que hay una inmunidad humoral que produce entonces anticuerpos para las nucleoproteínas, ¿sí? Y posteriormente va a generar anticuerpos para las proteínas de envoltura. Es por eso que las vacunas generalmente expresan, esas recombinantes, expresan para la proteína H y para la proteína F. Cuando hay una falta de respuesta inmune humoral de manera inicial del virus, se puede generar un cuadro clínico bastante agudo y bastante fatal en ciertos individuos. Cuando hay una falta temporal entonces de anticuerpo de la inmunoglobulina M, de la proteína M, que es la proteína de matriz, y hay una disminución entonces de esos anticuerpos de proteína, es donde generalmente se puede generar una enfermedad neurológica persistente, ¿sí? Entonces, a veces la respuesta inmunológica, digamos, retardada o deficiente dentro de ese paciente es lo que hace que ese paciente pueda ingresar, pues que pueda llegar a un síndrome neurológico mucho más fácil, pero también hay que tener presente que esto no siempre pasa como en el libro, ¿sí? Que llega, entonces afecta respiratorio o digestivo y luego se va para neurológico. Hay pacientes que inmediatamente ingresan a un cuadro neurológico. Y cuando sí tenemos entonces una fuerte inmunidad celular, se puede dar entonces la eliminación viral, puede haber entonces una citotoxicidad retrasada y que se pueda dar una persistencia viral en el sistema nervioso central, que ya vamos a ver más adelante cómo pasa eso. Entonces, sabemos que si nosotros,
digamos, a un individuo le silenciamos nectina 4, el virus es capaz de volverse solamente linfotrópico, ¿sí? Lo que nos muestra entonces que la nectina 4 es lo que el virus utiliza para propagarse, ¿sí? Inicialmente entonces ingresa, porque se han hecho estudios identificando porque está en el epitelio respiratorio, pero él no se replica inicialmente en ese epitelio, y llega primero al sistema inmunológico y posteriormente llega a los epitelios para generar la signología, ya sea respiratoria, digestiva, dermatológica o neurológica. El virus unidos, entonces, ya. El virus entonces unido al receptor epitelial, entonces es capaz de propagarse por vía respiratoria, ¿sí? Entonces lo que nos confirma que la nectina hace un papel esencial en la salida del virus y no en su etapa inicial. Entonces podemos ver signos respiratorios, gastrointestinales, que son frecuentemente encontrados entre el sexto o 10º día posinfección, y algunas lesiones cutáneas que no son frecuentemente encontradas, pero que se pueden encontrar así como pústulas, como si fuera un pioderma superficial, y generalmente tiene una distribución en cuello, cara y boca. Y también entonces tenemos aquí la hipoplasia del esmalte dental, que muchas veces puede llevar incluso a la pérdida de los dientes. Pacientes que sobreviven incluso son muecos o tienen unas características en la dentadura. Entonces, como les mencionaba, las proteínas que hacen parte de este virus son bastante importantes porque hace parte de su replicación. Entonces, la proteína V es capaz de inhibir las vías de señalización del interferón y ciertas citoquinas, haciendo un bloqueo de toda la señalización que tiene que ver con los STAT y los JAK. Y si nosotros nos referimos a la literatura, ¿qué son los JAK y los STAT? Son unos, digamos, elementos de señalización celular asociados al proceso inmunológico de reparación, de degradación. Entonces, lo que hace el virus, inmediatamente ingresa a esos linfocitos, es inhibir la respuesta inmunológica, ¿sí? Y esa es la capacidad que tiene el virus de ingresar muy calladito. Entonces, por eso uno muchas veces, el paciente con el virus del distemper canino tiene un hemograma normal, porque él es capaz de inhibir, digamos, esa señalización inmunológica y a partir de ahí replicarse. Entonces, digamos que la proteína V es quien bloquea esto. Entonces, una vez el virus es reconocido, esta proteína V es capaz de bloquear JAK y STAT para bloquear todos los factores asociados a la inmunidad primaria, ¿sí? Que es el interferón alfa beta, el factor nuclear delta, y entonces para que bloquee entonces ciertas interleuquinas. Entonces, inicialmente bloquea linfocitos TH1 y posteriormente bloquea linfocitos TH2. La proteína C es un factor de infectividad, ¿sí? Y ayuda entonces a la liberación del virus del distemper canino dentro de la célula que infecta inicialmente. Entonces podemos encontrar, como les mencionaba, una leucopenia entre el primero y séptimo día, donde hay una disminución más o menos del 80% de mononucleares periféricos y linfocitos T y B del 40 al 60%. Entonces el virus ingresa por vía respiratoria, se replica en el tejido linfoide, posteriormente entonces va a macrófagos, las células mononucleares ya llegan pues entonces al sistema sanguíneo, y a partir de ahí es capaz de llegar al sistema nervioso central, y ya vamos a ver que hay varias hipótesis de cómo puede realmente ingresar al sistema nervioso central. Entonces tenemos, de acuerdo a lo que pueda pasar dentro de ese huésped, que tenemos un virus que ingresa por vía aerosol, que va al tejido respiratorio, que puede generar entonces una viremia, que entonces en ese punto me puede generar a mí una enfermedad inaparente, ¿sí? Una baja incidencia dentro del sistema nervioso central, o que exista una enfermedad leve y que a partir de ahí entonces el virus no circule por el sistema circulatorio, pero que vaya entonces quizás al sistema nervioso central, porque de pronto hay una baja respuesta inmunológica. Y si realmente hay una ausencia de respuesta inmunológica, pues sí se puede generar entonces una enfermedad multisistémica, donde el virus va a persistir en los tejidos
Entonces, o el virus muere, el paciente muere, o el paciente entonces entra en una fase crónica dentro del sistema nervioso central que puede deteriorar la clínica o la calidad de vida de este paciente y a partir de, de esa condición se considere una eutanasia humanitaria. Entonces, dentro de esa interacción, yo puedo entonces incrementar la respuesta de anticuerpos, pues, antiviral, ¿sí? O que el virus es capaz de suprimir esa respuesta inmunológica y a partir de esta interacción, de la capacidad que pueda desarrollar una inmunidad por un sistema inmunológico competente o porque existe una inmunización previa, pues entonces a nivel clínico se va a dar una enfermedad, ya sea muy severa o leve, de acuerdo a la linaje, ¿sí? Porque las cepas influyen mucho, como el sistema inmunológico del huésped. Y dentro de los hallazgos clínicos, pues yo muchas veces no me enfoco mucho en mencionarlos, porque cuando yo reconozco la patogénesis, sé que entonces, ¿qué voy a encontrar? Entonces, inicialmente un paciente puede estar febril y entonces muchas veces el paciente me llega con un cuadro respiratorio o un cuadro neurológico, entonces uno pregunta, bueno, ¿y qué pasó hace una semana? O sea, ¿cómo estuvo hace una semana? Y te pueden decir, sí, él sí estaba como decaído, como que hace 8 días o 10 días sí estuvo como que no quiso comer y no se quería mover. Eso te puede estar hablando que pudo haber hecho una viremia inicial y que te estás enfrentando a un paciente con síndrome neurológico. Y a partir de ahí tomar la decisión para realizar una ayuda diagnóstica. Y entonces si el virus se fue al tejido respiratorio, voy a encontrar entonces secreción nasal, tos, puede encontrar hay infecciones por agentes oportunistas. También hay que tener muy presente, y es algo que repercute mucho también en la enfermedad, la presencia de coinfecciones. Y en zonas con el trópico, por ejemplo, como en Colombia, los pacientes muchas veces están con el virus y en coinfecciones con un toxoplasma o con una neosporosis o con un hemotrópico, que al reconocerlos y yo tratarlos, muchas veces mejora la condición clínica de este paciente. ¿Sí? Entonces el paciente, el virus se fue para el tejido digestivo, el paciente puede tener diarrea, vómito, ¿sí? Inapetencia, hasta en el sistema nervioso central, entonces vamos a tener ataxia, convulsiones, alteración en su estado de conciencia, movimientos involuntarios, ¿sí? Entonces, dentro de esa neuropatogénesis, el virus, entonces, están las células polimorfonucleares, infecta entonces las células neuropendimales, en donde puede estar en el ventrículo, en el hipocampo y la corteza. Se conoce, como les mencionaba anteriormente, que el virus puede ingresar por la mucosa olfatoria, ¿sí? A partir, y penetrar ahí el tejido neuronal y llegar directamente al sistema nervioso central. Y entonces, cuando hay una persistencia viral, se genera una enfermedad neurológica, ¿sí? Y esa enfermedad neurológica entonces va a hacer que exista una propagación viral de célula a célula en los astrocitos y que evite la detección inmune. Ya vamos a ver qué es eso más o menos. Y es algo que se llama la formación de sincitios. Entonces, tenemos un virus, ¿sí? Que ingresó aquí, digamos, esto es un astrocito, él ingresa al astrocito, aquí se está replicando, y en esas uniones que hay entre célula y célula, si recordamos esas proteínas chaperonas, esas proteínas que unen y comunican la comunicación, pues que hacen parte de la comunicación entre célula y célula, pueden generar como unas fusiones de las membranas y generar como unos puentes y que ellos se vayan replicando, ¿sí? Y vayan de célula a célula. Entonces, esto es muy común de los paramyxovirus, o sea, sarampión también se ve eso, que es la formación de sincitios cuando uno está viendo en el tejido celular, en cultivo celular, que ve como una célula con muchos núcleos, ¿sí? Pero es varias células que lograron tener una conexión y a partir de ahí replicarse. Y esto hace que también no sea reconocido por el sistema inmunológico. ¿Por qué? Porque no está saliendo de la célula, sino que se está replicando. Y eso es lo que genera una persistencia bastante alta dentro del sistema nervioso central. Entonces, el virus del distemper canino puede ingresar entonces al sistema nervioso. Uno, como les mencionaba, por vía olfatoria, ¿sí? Que ingrese directamente al bulbo olfatorio y se replique. Dos, que por los polimorfonucleares llegue y atraviese la barrera hematoencefálica y entonces se replique dentro del sistema nervioso central. Tres, también por células de polimorfonucleares o que exista de pronto un receptor en el tejido de los ventrículos
los plexos, ingrese por ahí y entonces se replique en las células neuroependimales de los ventrículos y a partir de ahí se replique por todo el sistema nervioso central. Dentro del cuadro neurológico, entonces, Mushman describe 4 formas que se pueden generar la alteración neurológica, ¿sí? Entonces tenemos lesiones agudas no inflamatorias carentes de desmielinización, una lesión subaguda que puede ser no inflamatoria, que puede marcar el inicio sobre la vaina de mielina, un daño dentro de esa vaina, lesiones subagudas inflamatorias y lesiones crónicas inflamatorias, que es lo que más lleva a la presentación de esa fase neurológica, que es la fase, como digamos, que más repercute en un individuo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando una vez ingresa en el sistema nervioso central, pues el daño inflamatorio que pueda ocasionar en ciertos lugares que comprometan la vida, como en este individuo, por ejemplo, ¿sí? El cual pues tenía unas mioclonías muy severas, una alteración en la marcha, el paciente no lograba incorporarse. En ese sentido, pues, si el paciente sobrevive, queda con unas secuelas que realmente lo vuelven complejo para continuar su vida, ¿sí? O que puede generar una mioclonía, para generar una leve alteración a la marcha, pero que el paciente se pueda desplazar. Entonces, en ese daño neurológico, podemos tener entonces lesiones inflamatorias, que cuando son inflamatorias, yo puedo, si reconozco de pronto otras coinfecciones, ayudar en ese punto, porque es un proceso inflamatorio, entonces ahí a veces digamos que está bastante controvertido el uso de corticoides o no, sobre todo por su aumento de estrés oxidativo, pero en estos casos vale la pena de pronto arriesgarse con dosis muy bajas o con dosis únicas de dexametasona si es el caso, y si hay mejoría considerar si de pronto requiera una dosis más. Entonces, como les mencionaba, una vez ingresa el virus, esa proteína C que mencionamos que hace parte del virus, inhibe entonces inicialmente linfocitos TH1 y posteriormente linfocitos TH2. Entonces, entre la semana sexta o séptima semana posinfección se genera, cuando una vez digamos que se ha eliminado esa carga viral, se recuperan esos linfocitos TH1-CD4. ¿Sí? Entonces esos linfocitos TH1-CD4 pueden afectar dentro del sistema nervioso una gran cantidad de tejido neuronal porque tienen la capacidad de entonces afectar astrocitos, microglía, oligodendrocitos, neuronas, células ependimales, las células del plexo coroideo y toda la familia de las células de la glía. Entonces, en etapas tempranas de esa leucoencefalitis desmielinizante, que es esa fase final del virus del distemper canino, inicialmente entonces hay un daño directo del virus, ¿sí? Porque el virus está entrando en esa célula y está haciendo una replicación o incluso generando un proceso inflamatorio. Posteriormente, pues ya hay una invasión en ese tejido neuronal, digamos que ya hay una disminución de la carga y a veces hay pacientes que uno dice, tiene toda la clínica de un distemper, hago un PCR y es negativo, pero ese paciente posiblemente esté en una fase ya donde el sistema inmunológico, como estuvo dormido, posteriormente se activó, entonces activó linfocitos citotóxicos CD8, lo cual aumentó interleuquina 6, interleuquina 8, factor factor nuclear alfa e interleuquina 12 y va a disminuir interleuquina 10 y factor de crecimiento neurotrófico beta, que estos interleuquina 10 y este factor disminuyen o son inmunomoduladores en el sentido que son antiinflamatorios. Las otras interleuquinas aumentadas son proinflamatorias. Entonces, como existió esa disminución dentro de los linfocitos TH1, TH2, posteriormente, yo siempre le hago esta analogía a los tutores como, es como cuando uno se despierta tarde, ¿cierto? Eso le pasa al sistema inmunológico, que uno se despierta tarde, es un hijo madre, y entonces empiezo a coger todo rápido y hago toda la carrera y dejo vuelto nada a la casa, se me pueden quedar cosas, si hago las cosas mal, eso le pasa al sistema, digamos, inmunológico, que él llega y se reactiva con toda. Entonces no es que diga, vamos a ver aquí qué está pasando, no, aquí qué pasó y entonces hace una hipersensibilidad y entonces esto es lo que más contribuye a la pérdida de mielina. Entonces lesiones avanzadas evidencian un aumento en el interferón y en la interleuquina 1. ¿Sí? Entonces es ahí donde uno tiene que indagarse el uso del interferón o interleuquinas para inmunomodular, porque esta fase neurológica donde el sistema inmunológico está hiperreactivo,
si yo estimulo, pues voy a repercutir en esa fase clínica. Entonces se da un fenómeno inflamatorio que puede dañar el parénquima, que facilita entonces la presentación de autoantígenos y de autoanticuerpos. Entonces tenemos entonces aquí una fase inflamatoria pues leve, en donde entonces el virus ingresa por células monocitos, ¿sí? Ingresa por esos vasos sanguíneos que llegan al sistema nervioso central. Posteriormente, entonces, están en las células de los ventrículos, entonces infectan las neuronas. Esa nucleocápside, ¿sí? Que hace parte del RNA, está en esas células, y entonces en esas células es capaz de generar entonces una afección también a los oligodendros, a la oligodendroglía, y a partir de ahí es a generar un daño inicial de desmielinización más asociado por este daño en los oligodendrocitos. ¿Sí? Y esta es la fase que mencionamos anteriormente, que es una fase aguda donde hay un inicio de desmielinización. ¿Sí? Eso es una fase aguda donde están en el sistema nervioso central, una vez ingresó el virus, afecta a ciertas neuronas y entre ellas es capaz de generar un proceso de desmielinización por un proceso netamente inflamatorio. Entonces, en este caso, tenemos que el virus del distemper canino, que llega a los astrocitos, es capaz de entonces estimular el linfocito CD8, el cual va a aumentar interleuquinas 6, 8, 12, factor de necrosis tumoral alfa, pero va a bloquear estas interleuquinas, las cuales son factores antiinflamatorios. Ya entonces, en etapas más tardías, en etapas más crónicas, entonces el virus ingresa dentro del tejido neuronal. Estas células, digamos que en este punto el virus ya se ha eliminado un poco, pero quedan un poco de ribonucleoproteína, es decir, queda RNA residual del virus. Entonces, en ese sentido, ya el sistema inmunológico está un poco más activo, se hace un reconocimiento en esa célula dendrítica, entonces esa célula dendrítica va hacia las vénulas, le presenta el antígeno a los linfocitos, entonces los linfocitos van y desencadenan una respuesta de interleuquinas, donde entonces se van a generar unos anticuerpos específicos, ¿sí? Para que posteriormente esos anticuerpos estén afectando, digamos que las células, todo el tejido neuronal, neuronas, oligodendrocitos, células de la glía, y una vez pues está afectando, ¿sí? Digamos que esto rojito que nosotros vemos acá, pero voy a señalar. Estos rojitos que nosotros vemos acá son, digamos que los anticuerpos que van a ir a reconocer este antígeno, perdón, que están en esas células, y entonces ya se hace un aumento entonces de todo lo que son interleuquinas, el complejo mayor de histocompatibilidad, en donde estas células que quedaron con un resto de tejido, perdón, de genoma viral, es reconocido por el sistema inmunológico como no propio, ¿sí? Y entonces es ahí donde los macrófagos empiezan entonces a devorarse estas células, entre ellas la mielina, y es donde entonces se da el daño por el mismo sistema inmunológico, acabando el sistema nervioso. Entonces, en este punto es muy importante, si yo reconozco la enfermedad, porque para mí es muy difícil por clínica saber si el paciente está en esto o en esto, ¿sí? Porque yo no estoy midiendo CD4, CD8, no estoy evaluando ciertas interleuquinas. Para mí es muy difícil si yo tengo que generar antiinflamatorios, de pronto estimular el sistema inmunológico, o si no lo tengo que hacer. Porque en esta fase donde el sistema inmunológico está atacando el sistema nervioso, pues, y que es la fase en donde todo el mundo quiere meter interferón, pues es la fase, de hecho, esta presentación, aquí hay un aumento de interferón en el cual es el que más genera esa respuesta inmunológica, pues si yo le meto interferón, muy probablemente entonces yo esté repercutiendo en esta fase, ¿sí? Y en esta fase ya son los macrófagos los que están entonces destruyendo el tejido neuronal, ¿sí? Que es esa leucoencefalomielitis desmielinizante, que es un modelo de estudio que se asemeja mucho a la esclerosis múltiple, porque es el sistema inmunológico atacándose a sí mismo, en especial el tejido nervioso, y en esta fase digamos que hay muy o nada por hacer.
Es igual, tenemos entonces una presentación, ¿sí? El virus del distemper canino, llega a los astrocitos, ya aquí hay una respuesta inmunológica mucho más aumentada, entonces no solamente tenemos CD8, sino también CD4, y las células linfocitos B que son los que van a liberar los antígenos y los anticuerpos, perdón, y en ese sentido hay un aumento entonces del complejo mayor de histocompatibilidad, el cual ustedes saben que se ve aumentado, digamos, en trasplantes. Esto es lo que hace que se genere más el aumento del rechazo al propio tejido del huésped, ¿sí? Entonces ahí donde sí tenemos ya un aumento de interleuquinas y digamos que hay aumento de estas células, pero no se conoce muy bien cuál sea como su papel digamos, protagónico como tal, pero ya hay un aumento de una serie de interleuquinas que es la que están repercutiendo en ese cuadro neurológico. Entonces, dentro de esos signos clínicos tenemos entonces un paciente que puede tener una meningitis, ¿sí? Una encefalitis, un proceso inflamatorio, que entonces en esa parte neuronal, un momento que no me deja, eso. Ese es un paciente, por ejemplo, con distemper, lo cual tenía, fue un caso del libro, el paciente empezó con vómito, posteriormente cuadro respiratorio, y a las 5 semanas exactas empezó atáxico. Sí, la paciente pues se inició terapia, fisioterapia de soporte, y ahora pues está viva, pero es un cuadro bastante atáxico, es un proceso ahí cerebeloso bastante fuerte, en el cual pues podemos subir esta gordita como sobreviviente. Pacientes también que entonces quedan con movimientos involuntarios. Es una paciente sobreviviente. Ya llegó pues por otra cosa, pero se le hizo videíto mostrando que no todo paciente se muere y no todo paciente hay que eutanasiarlo. Ese es un paciente con convulsiones. No sé si ustedes logran ver que tiene como una babita, convulsiones focalizadas. Hacen un signo que se le conoce como el chewing gum, que es como si mascaran chicle, y es una convulsión focalizada que uno la suele encontrar mucho en pacientes con distemper. También son crisis generalizadas, pero pueden iniciar con este tipo de crisis que este paciente, de hecho, es un paciente que tenía distemper, empezó a convulsionar, pero su cuadro sí progresó al punto que no respondía a ningún anticonvulsivo, entonces realizó eutanasia. Entonces, en un estudio del Valle de Aburrá, digamos que el autor del artículo se da cuenta que entonces no solamente tenemos pacientes afectados dentro de los primeros 6 meses, sino que también vemos pacientes con edades avanzadas que presentan la enfermedad, ¿sí? Entonces, no nos extrañemos un paciente que adulto llegue convulsionando que pueda ser un distemper, que siempre generalmente nunca lo consideramos. Yo muchas veces le digo a la gente que lo primero en un cuadro neurológico donde quizás existan otros componentes inflamatorios, que es de agudo progresivo, es muy importante considerar el virus del distemper canino porque no solamente afecta cachorros, sino que también puede afectar a adultos e incluso vacunados. Y nos encontramos entonces que tenemos más o menos una presentación del 30% en signos respiratorios, incluso pacientes con solo signos nerviosos. Entonces ese concepto de, ay, si el paciente está en fase neurológica, hay que empezar a replantearlo un poco, ¿cierto? Porque el paciente no hace fases, ¿sí? El paciente no hace 1, 2, 3, sino que el paciente donde el linaje que está afectando a mi paciente tiene un tropismo, pues va a afectar directamente. Entonces hay pacientes que entonces solamente manifiestan signos respiratorios, hay pacientes que incluso no manifiestan nada, que a veces uno tiene pacientes que son positivos, mueren y uno le hace PCR o antígeno a los hermanitos y son positivos, pero no demuestran ninguna signología, ¿sí? O sea, logran, digamos, generar una respuesta inmunológica efectiva para el virus. Entonces tenemos pacientes con signos neurológicos y gastrointestinales solos o signos neurológicos respiratorios, que es como el que más se presenta y el que uno generalmente encuentra, ¿sí? Gastrointestinales con respiratorios o con los 3, ¿sí? O con los 4 incluso. Entonces, no pensemos siempre que todo paciente que llegue convulsionando, si no le precedió una diarrea o un proceso respiratorio, no es un distemper. Si yo tengo una zona, por ejemplo en Medellín,
que tiene endémica la cepa Suramérica 3, yo creo que es muy importante, no es siempre, y yo siempre descarto distemper en cualquier individuo que tenga algunas alteraciones en el examen clínico o que empiece con convulsiones bastante fuertes, que no sea una raza predispuesta quizás a la presencia de epilepsia, e incluso pacientes epilépticos que exacerban sus crisis, que empeoran y va uno y mira y tienen un agente infeccioso. Entonces, dentro del diagnóstico, como les mencionaba, lo importante siempre es determinar cuál es la secreción ideal. ¿Sí? Si yo tengo un paciente que solo tiene signos neurológicos, pues el virus está circulando en el sistema nervioso central. ¿Dónde lo voy a buscar? En líquido cefalorraquídeo. Hay un estudio de Paola Barato, aquí en Colombia, en donde evaluaron cuál era la secreción ideal para evaluar. ¿Sí? En cualquiera de sus síndromes. Encontraron que la conjuntival y la urinaria son las más eficientes e incluso que la sangre. Como yo les mencionaba, en las etapas iniciales usted lo encuentra en sangre, pero luego no lo va a encontrar porque va a estar replicándose en tejido respiratorio o digestivo. Entonces, si yo tengo un paciente que estamos haciendo pues como una toma de líquido cefalorraquídeo, recordar que entonces yo no succiono, sino que la gotica que va saliendo la voy cogiendo poco a poco. Sí, este era un paciente que fue positivo para el virus del distemper canino. Entonces también tenemos entonces las pruebas de antígeno, que son pruebas directas, ¿cierto? Estamos buscando el virus como tal, que no pueden ser tomadas como en un 100%, porque he escuchado de gente que me dice, no, es que ya le hice antígeno. Y no, pero pues tienes toda la signología, es muy probable que sea eso, podemos confirmar con un PCR, ¿sí? Y entonces dentro de esas ayudas de PCR puedo tener entonces un PCR en punto final, ¿sí? El cual lo evalúo por electroforesis, o un PCR en tiempo real, que me permite evaluar carga y discriminar frente a un control positivo que no sea vacunal, que eso es una de las dudas que pronto muchos colegas dentro del desconocimiento, y eso no es un secreto para nadie, para nosotros los médicos veterinarios, es difícil comprender las pruebas moleculares, pues porque primero no nos las enseñan, los que nos graduamos ya hace un tiempito, los que se han graduado hace mucho más, pues no tenemos claridad en las pruebas moleculares, pero las pruebas moleculares son bastante sensibles y específicas, sobre todo identificando pacientes con cuadros iniciales o cuadros ya crónicos, que me permiten entonces identificar mucho más, con mayor precisión, la carga incluso, y que yo pueda incluso evaluar. Yo he hecho evaluaciones cuando son sobrevivientes en orina, y digamos que hago un antígeno en orina y me sale negativo, pero hago el PCR y me sale positivo, ¿sí? Entonces el paciente está eliminando, y en ese sentido yo tendría que estar protegiendo que otros individuos no se contagien con este individuo que está eliminando. Entonces yo generalmente evalúo PCR en orina y en conjuntiva, o si tiene tos dentro del tejido respiratorio, para estar seguros que ese paciente no está eliminando y que no pueda entonces enfermar más individuos. Dentro entonces hallazgos de pacientes con el virus del distemper canino, muchas veces la gente se refiere a hacer análisis de líquido cefalorraquídeo, pero hay estudios que te muestran que no necesariamente hay cambios dentro del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Por esa capacidad que el virus tiene digamos, inmunomodular un poco esa replicación que hace dentro de sinsitios, dentro del sistema nervioso central, ¿sí? Y que no es tan reactivo el sistema inmunológico dentro del sistema nervioso central. Entonces, en ese punto, no siempre voy a encontrar aumento de células o aumento de proteínas, ¿sí? Que me puedan estar indicando que eso es un paciente con signología neurológica. Acá con el laboratorio que yo hago los análisis de líquidos, me gusta mucho porque me discrimina, o sea, me evalúa, me hace todo un hallazgo de si hay células, proteínas, pH, color, todo eso, pero también me evalúa inmunoglobulina G en líquido e inmunoglobulina G en suero, ¿sí? Entonces, hace una comparación en donde un aumento a nivel de líquido cefalorraquídeo me puedo hablar de un aumento mínimo intratecal de inmunoglobulina G, que eso no pasa sino en un proceso infeccioso inflamatorio. Entonces en ese punto pues yo puedo sospechar, pero como ustedes ven podemos tener pacientes virus con distemper que pueden tener incluso más alteraciones que los pacientes con distemper, ¿sí? Entonces un análisis de líquido cefalorraquídeo que te salga digamos con mínimas alteraciones no necesariamente está descartando un cuadro infeccioso.
Yo hago pues mucho énfasis en las pruebas de PCR porque pues digamos que dentro de mi estudio de maestría me toca hacer PCRs, hago PCRs en mis pacientes con bastante frecuencia, con unos buenos resultados, y en ese sentido, cuando uno sospecha una enfermedad y la logra confirmar dentro del diagnóstico de PCR, pues puedo guiar mucho más a mi paciente. Sí, digamos en las coinfecciones, yo he tenido pacientes en coinfecciones con micoplasma, con babesia, con hepatosún, con erliquia, y si yo empiezo a diferenciar cada uno de los agentes, pues me puedo dar cuenta que tengo que cambiar mi protocolo, ¿sí? O sea, no todos van a responder a doxiciclina, teniendo presente también que hay una alta presencia de genes resistentes a antibióticos, entonces hay que seguirnos apoyando de estas pruebas que ya son más asequibles en medicina veterinaria, aprender de ellas y empezarlas a usar un poco más. Dentro de las vacunaciones, entonces tenemos vacunas virales vivas atenuadas, ¿sí? Que expresan proteína H o F. Tenemos vacunas recombinantes, que son como las más recomendadas, en las cuales expresan proteína H y F. Dentro de las vacunas inactivadas, se conoce que no deberían de circular porque no son eficientes, no han mostrado muy buena eficiencia. Actualmente se trabaja e incluso hago alusión a un compañero de doctorado en mi grupo de estudio, el cual está intentando, procurando generar una vacuna con péptidos sintéticos, que es, digamos, a donde va la tecnología de vacunación con RNA mensajero y péptidos sintéticos. Entonces aquí voy a hacer un análisis muy valioso dentro de la vacunación, porque al evaluar entonces los antígenos dentro de las diferentes variantes genéticas, recordemos que yo les mencionaba que las vacunas se realizaban con las cepas de América 1, ¿sí? Y que esas cepas de América 1 tienen una diferencia. Mi profesor, mi tutor, hace como una analogía en donde, o sea, los abuelos, ¿sí? Digamos que los tatarabuelos es América 1 y nosotros somos Suramérica, por ejemplo, 3 y ya mi hijo sería Suramérica 4, pues digamos que esas características fenotípicas y genotípicas también van a ir cambiando. En ese sentido, pues las vacunas no van a tener la misma respuesta, pues porque hay variabilidad en ese sentido, ¿sí? Como esto responde a unas proteínas, como les mencioné, una proteína H, que es la proteína con mayor variabilidad, que es la que diferencia cada linaje, pues es por eso que nosotros podemos encontrar pacientes aún vacunados positivos. Entonces, cuando hacen estudios de análisis de antígeno, vemos que entonces esta América 1, como les mencionaba, esta cepa, la Undersport, es la cepa con la que más se realizan vacunas, pues si comparamos la respuesta antígeno, ¿sí? Con la actividad, el porcentaje de actividad, con por ejemplo América 2, es más o menos similar, pero si vemos, como ejemplo, con América 3 disminuye y miramos la diferencia con Sudamérica 4, ¿sí? Y esta, la que denominan como wild, que es silvestre, ¿cómo cambia esa inmunidad? ¿Sí? Entonces, digamos que sí hay disminución de esa inmunidad, entonces no tiene una cobertura en un 100%. Sí, eso es muy importante tenerlo presente porque a veces son pacientes que podemos sospechar de la enfermedad, vemos plan vacunal, perfecto, pues podemos tener pacientes aún positivos. A que su respuesta inmunológica va a ser mejor, muy probablemente sí vaya a ser mejor que otro paciente que no va a estar vacunado, pero que ese paciente igual se puede afectar. Y si tenemos una coinfección, probablemente pueda generarnos una inmunología mucho más fuerte. Y entonces aquí también entonces evaluaron cada una de las vacunas, ¿sí? Con las cepas, y entonces, por ejemplo, evaluemos esta cepa, la respuesta que generalmente se genera con comparada, pues las que más se le hacen las Understeport y Snyder High, que son las cepas generalmente más usadas. Rothborn, que como les mencionaba, es una cepa que tristemente o lamentablemente todavía están algunas vacunas, pero que se conocen pueden hacer reversión del virus, ¿sí? O sea, pueden volverse, afectar y generar enfermedad. Y si comparamos con, por ejemplo, Suramérica 4, pues vemos que no hay una respuesta, pues hay una respuesta muy disminuida, ¿sí? Si hablamos, por ejemplo, las cepas europeas, recordemos que estas vacunas, o sea, la vacuna que tenemos aquí en Colombia es la misma que tienen en Europa, ¿sí? O sea, las mismas casas comerciales son las mismas.
Y esas cepas, digamos, y a la hora de yo quiero, y hay una población susceptible que se me está muriendo y yo la quiero vacunar, pues con las vacunas en vida silvestre no me van a servir para absolutamente nada. Entonces es muy importante tenerlo presente y no es que yo estoy diciendo las vacunas no sirven para nada, no, las vacunas pierden un poco de efectividad de respuesta antígena en la medida que las cepas han surgido, sí que esos linajes han surgido y que han cambiado. Entonces, ¿qué necesitamos? Investigación o mejorar esa tecnología dentro de las vacunas que tenemos con distemper porque no están siendo lo suficientemente efectivas. Y eso es lo que pasa y yo creo que a nosotros COVID nos abrió un panorama más amplio de lo que es un virus, ¿sí? Porque sabemos entonces que las vacunas que fueron inicialmente con las cepas pues van a tener inmunidad más reducida con otras cepas que puedan salir más adelante y por eso hay que hacer una vigilancia de esa variabilidad genética de la proteína Spike en el caso pues del virus del SARS-CoV-2 en la cual me permita que poco a poco entonces la vacuna vaya cambiando, ¿cierto? Que yo vaya haciéndole variaciones a la vacuna para que siga siendo efectiva. Eso es lo que le falta también entonces, o lo que debemos trabajar y reforzar dentro de la inmunización con el virus del distemper canino, porque es un virus con bastante capacidad mutagénica y en esa capacidad pues tenemos varios linajes y también la invitación en zonas donde de pronto no se tenga un estudio de linaje a realizarlos porque nos permiten entonces evaluar si las vacunas entonces sí me están siendo eficientes. Puede que en Estados Unidos las vacunas estén siendo muy eficientes, pero por ejemplo en Colombia hemos encontrado pacientes e individuos, y seguramente ustedes también, individuos vacunados con la presencia de la enfermedad. Entonces, en el tratamiento, en esto, pues hay muchísimo, digamos, por investigar, ¿sí? Es un tratamiento sintomático que generalmente hacemos, el interferón que se sugiere en etapas iniciales exclusivamente, que a veces es muy difícil encontrar cuál paciente está en etapas iniciales, antioxidantes como es la vitamina E, vitaminas del complejo B, altas dosis de vitamina A, o con la vitamina C que lo utilizamos como un buen antioxidante, pero este es capaz de potenciar la respuesta TH1, ¿sí? Entonces, si yo estoy en esa etapa donde tengo una hiperreactividad de linfocitos TH1 y TH2, pues me va a repercutir en la enfermedad. N-acetilcisteína, que se conoce como un antioxidante también inmunomodulador, como antiinflamatorios, ¿sí? Como es un proceso inflamatorio, considerar si puedo utilizar AINES o AIES, ¿sí? Eso es muy del debate, porque hay todos colegas que le dicen a uno, no, yo no lo uso, yo sí lo uso. Si le preguntas a la gente de la escuela europea, lo utiliza incluso mucho más en este tipo de cuadros. Ellos quizás se enfrenten a menos frecuencia que en Latinoamérica. Como les menciono, hay casos puntuales en donde yo los uso y los utilizo como una dosis única, pues básica. A veces hay pacientes que, por ejemplo, están en coinfecciones y veo unos hemogramas y con unos linfocitos aumentados en donde pues hay que inmunomodular, ¿sí? Porque hay una respuesta inmunológica muy exagerada. Entonces hay que considerar eso. Hay otros medicamentos dentro de la investigación que de hecho no se consiguen en Colombia, no sé si se consiguen en los países donde nos estén escuchando, que es el andrografólido y la rosiglitazona, ¿sí? Que son lactonas dicíclicas dipertenoides, las cuales son capaces de hacer agonistas del PPARS, que es un receptor asociado a, a los ROS y a las especies reactivas de oxígeno, entonces es un buen antioxidante. Inhibe también el factor nuclear kappa beta, el cual pues activa ciertos genes de citoquinas proinflamatorias, entonces puede ser un inmunomodulador valioso. La azatioprina, que se usa con frecuencia, digamos, en pacientes con distemper más de manera anecdótica, y ya vamos a ver que la azatriopina es un profármaco, ¿sí? Ese profármaco se convierte en otros productos como lo son las mercaptopurinas, y las mercaptopurinas se han evaluado como efecto antiviral no solo con el virus del distemper, sino con el virus de la diarrea viral bovina, con herpes virus, con el dengue, con Zika, con coronavirus incluso. Entonces, se conoce el efecto in vitro de la azatriopina como antiviral, hace falta estudios in vivo. Y la ribavirina, que es el medicamento reconocido para todos los paramyxovirus, tiene un inconveniente que no se consigue en muchos lugares de Latinoamérica, no atraviesa barrera hematoencefálica, tampoco hay ensayos clínicos controlados, entonces también es muy anecdótico. Con el cannabis, pues yo soy bastante, digamos que positiva con el cannabis, me gusta utilizarlo y he tenido pacientes con muy buenos resultados con el cannabis por su efecto antioxidante neuromodulador, ¿sí?
que eso es otra charla que más adelante vamos a ver con el doctor Carlos. Y aparte que con el control de las mioclonías creo que es lo único que me ha servido de manera eficiente. Entonces podemos ver acá, que eso es un artículo que encontré del efecto del interferón en el virus del distemper canino, y entonces podemos mencionar que cuando hay aumento del interferón, esto estimulado por STAT y los JAK que inicialmente bloquearon, pues posteriormente se activan, y que este aumento en los macrófagos hace que se generen entonces unas enzimas que son capaces de generar un daño en la mielina. Entonces, yo tuve un caso en donde una paciente llegó con mioclonías, el propietario mencionaba que había tenido un cuadro respiratorio previo, y llegó con una papilomatosis muy severa. Yo dije, ese paciente está inmunosuprimido, vamos a evaluar agentes infecciosos, hicimos un PCR neurológico completo, en donde yo esperaba encontrar distemper, no nos encontramos distemper, pero nos encontramos toxoplasma. Resulta que empezamos a tratar toxoplasma, la paciente tenía mioclonías, un cuadro como muy sugerente del virus del distemper canino. Yo de una sospecha de ese paciente de estar en una fase de reactivación donde no hay virus circulando, pero seguramente sí exista leve ribonucleoproteína y que no se encuentre dentro del PCR y esté ya en una reactivación del sistema inmunológico afectando el sistema nervioso. Entonces, como tenía esa papilomatosis, pues digamos que en ese punto lo valioso sería inmunoestimular, pero con el virus del distemper pues no podíamos inmunoestimular, pero no teníamos evidencia que existiera el virus del distemper canino. Entonces hablamos con el internista, con el médico, el oncólogo, y decimos, bueno, vamos a colocarle un interferón para ayudarle a esa papilomatosis tan severa que tiene y que le ayude un poco también a ese toxoplasma, porque en el toxoplasma pues tampoco puede inmunosuprimir. Resulta que ese paciente inmediatamente colocamos interferón, a los 2 días se puso mal a tal punto de que había que colocar la eutanasia, ¿cierto? Entonces, no siempre lo que uno considera que le va a servir al paciente, y a veces, o sea, yo tenía esa sospecha, el paciente está en esa fase, en efecto, colocamos interferón y fue lo peor que pudimos haber hecho con ese paciente. Seguramente, igual el paciente estaba muy mal, pero coincidió, colocamos interferón y al otro día mal, y a las 48 horas, son pacientes ya en delirio, a un paciente ya en estado de conciencia bastante severo. Entonces, ¿qué estudios tenemos? Tenemos estudios de ribavirina, oceprevir, la evaluación del propóleo, sí, que eso es algo que yo también me he arriesgado un poco a usar, el uso entonces de pirimidinas, mercaptopurina ribósida, sí, que este es un metabolito de la azatioprina, en donde en este estudio mostró una gran actividad antiviral in vitro, comparada incluso con ribavirina con mucho mayor efecto. También entonces tenemos algunos flavonoides y ácidos fenólicos que de hecho con el cannabis vale la pena hacer investigaciones porque es rico en terpenos y flavonoides, y pues digamos que esos flavonoides pueden pues, digamos, comportarse como un antiviral. Hay estudios como en la neuroinflamación e incluso con otros virus en donde bloquea receptores de la entrada de ciertos virus, y con el virus del SARS-CoV-2 hay estudios que el CBD generaba una buena inmunomodulación, regulando así la respuesta inflamatoria severa que se genera en esos pacientes respiratorios. Entonces puede ser una herramienta importante a considerar. Y favipiravir, que es un antiviral con muy buena respuesta, pero que difícilmente podamos tener fácilmente a la mano. Estos son entonces algunos casos clínicos. Esta es una paciente que estaba con mioclonías y no se podría parar. Posteriormente, entonces, la paciente sí se logra parar y tiene entonces unas mioclonías, una marcha mucho más fuerte. La paciente convulsionaba también. Cuando llegó conmigo, tenía las mioclonías un poco más disminuidas a lo que ustedes ven en este primer video. Está más o menos como en el segundo video. Empezamos con el uso de cannabis y regulación del fenobarbital porque estaba en una dosis muy bajitas y convulsionaba mucho. La paciente pasó de convulsionar 3 veces en un mes a convulsionar cada mes, luego cada 2 meses, y desde diciembre no tenemos convulsiones hasta el momento. Ya luego la perra entonces empezó a correr, ¿sí? Toda digna de su raza, que es una raza que corren bastante rápido. Ya sus mioclonías empezaron a disminuir, ¿sí? Miremos cómo las mioclonías son mucho más disminuidas durante consulta. A pasar a un paciente
sin ninguna mioclonía. Y como les menciono, esta era una paciente sobreviviente, o sea, a mí no me llegó, nosotros hicimos PCR en ella para ver si estamos en una fase crónica, era negativo, ya había tenido hacía un año y algo el virus del distemper, entonces lo que hicimos fue regular las convulsiones y las mioclonías. Y es una paciente, pues ahora sus mioclonías son muy imperceptibles, o sea, tiene que estar como muy cansada o estresada para que medio se le vea. Esos son pacientes también sobrevivientes, con fases neurológicas incluso, una paciente que convulsionaba y estaba con debilidad en el tren posterior y ahora está súper bien. Esta es otra paciente que también ingresó con convulsiones. Lo remitieron a neurología porque era probablemente un paciente epiléptico, pero pues tenía 4 meses, inmediatamente ha tenido convulsiones, hicimos análisis de líquido, PCR positivo y anaplasma, tratamos y es un perro pues que es chiquito, pero que está perfecto. Y este es el paciente del primer video, ¿sí? La cual es, ella quedó como con su marcha rarita, está muequita, pero está viva. Esta me la encontré, o sea, estaba yo en otra clínica haciendo una consulta y me encontré la propietaria y le estaba porque le había dado una diarrea. Realmente la perra camina con su tumbadito, pues con su base de sustentación amplia y es torpecita, pero logra caminar bastante bien. Dentro de entonces mi investigación, este es un ensayo clínico que yo estoy haciendo en Medellín, pues lo dejo por si de pronto hay individuos y en lo que yo pueda pues contribuir, aquí están mis datos. Y bueno, espero pues haya sido de bastante utilidad esta conferencia, haciendo pues un poco de actualización a todo lo que tiene que ver patogénesis y filogenética, que yo creo que es muy importante que entendamos a la hora de comprender cómo, qué es lo que está circulando en nuestro país y las vacunas que existen hasta el momento, la falta de investigación que requerimos en terapia y bueno, que podamos seguir luchando con esos perros e individuos y nos toca de fauna silvestre también. Muchísimas gracias y no sé si existan preguntas. Ok, Carolina, muchísimas gracias de verdad por la conferencia, súper interesante, súper actualizada. Eh, Muchísimas gracias. Sí, sí tenemos un par de preguntas y alguien que quiere hablar directamente. Le hago primero las preguntas, Caro. El doctor Emanuel pregunta la dosis de la vitamina C. La vitamina C no la utilizamos porque puede estimular linfocitos TH1, ¿sí? Hay dosis de 40 miligramos kilo, pero en este caso no se recomienda porque es proinflamatorio. ¿Listo? En cuanto al cannabis, aquí ya estoy viendo pues como las preguntas. Eso, Caro, la Eso. dosis del cannabis es otra. Listo. En cuanto al cannabis, pues digamos que dentro de investigaciones no se tiene claridad de dosis específicas porque el tratamiento con cannabis es muy individualizado. Entonces, hay pacientes que te toleran tranquilamente 5 miligramos kilo de CBD, como hay pacientes que con 2 miligramos kilo ya tienen un efecto. En este caso, los estudios que han evidenciado en trastornos del movimiento como Parkinson, síndrome de Tourette, en la enfermedad de Huntington se ha evidenciado que son más eficientes los extractos ricos en THC que ricos en CBD. Entonces yo utilizo más ratios 1,5, 1,3 que tienen que ver una parte de THC con 3 partes de CBD o 5 partes de CBD. Entonces es buscar ratios que puedan tener un buen contenido de THC y evaluar la dosis en el sentido de dosis máxima tolerable versus dosis mínima terapéutica, ¿cierto? O sea, si el paciente me tolera 5 gotas, ¿sí? Yo puedo utilizarle 5 gotas a ese paciente. A ese paciente con 3 gotas ya está muy dormido, lo voy adaptando y entonces voy subiendo la dosis de acuerdo a requerimiento. Por ejemplo, en esta paciente que yo les mostraba, iniciamos porque convulsionaba mucho, la mioclonias era muy marcada, la paciente consumía 4 gotas, pero con el tiempo empezó a controlar las crisis y entonces empezamos a disminuir y ahora se consume 2 gotas de cannabis y es la dosis que le permite estar bien. Los tutores se han quedado sin cannabis incluso y 2, 3 días y no hay retroceso de las mioclonías, ¿sí? Entonces logra incluso generar un proceso, porque hay estudios del cannabis como ayudar a la mielinización, ¿sí? Simular esas células que generan la mielina. También he tenido pacientes con mioclonías marcadas que con cannabis ricos en THC se controla y uno se los deja de dar y recaen.
Entonces, es buscar buenos extractos con alto THC y evaluar la dosis terapéutica de mi paciente porque no son las mismas en todos. Entonces, voy buscando dosis máxima tolerable versus dosis mínima terapéutica. El fenobarbital, pues yo utilizo, inicio con dosis de 2 miligramos kilo, voy evaluando pues como respuesta y tolerabilidad, a veces algunos pues tienen una gran debilidad o se duermen mucho, pero es la dosis con la que yo suelo iniciar, a dosis de 2 miligramos kilo, y ya de ahí de acuerdo pues como a mediciones de fenobarbital, tolerabilidad pues, y la frecuencia de convulsiones, puedo considerar subir o bajar la dosis. Finalmente uno la va subiendo en la medida que lo van tolerando y cuando evalúo también pues niveles de fenobarbital van bajando, entonces generalmente uno lo que tiende es a subir la dosis. Claro, deme un segundito, el doctor Sergio Garzón quiere abrir el micrófono para hacerle una pregunta directamente. Claro que sí. Hola. Adelante, doctor Sergio, se lo escucha. Hola, Sergio. Hola, Caro, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú cómo vas? Bien, todo muy bien, muy interesante la presentación. Creo que fue un excelente resumen de la parte inmunológica y de este documento tan completo que tiene el doctor Julián acerca de la fisiopatología o de la patogenia del virus. Creo que es muy importante entenderla y te felicito por por esa síntesis de ese documento. Yo te quería hacer algunas preguntas asociadas a la presentación y es que creo que no hay duda que nuestro gran, digamos que reto es clasificar a los pacientes basado en esos 4 diferentes tipos de presentación de la enfermedad que mencionabas, de estas como presentaciones de desmielinización sin una respuesta inflamatoria y las que están asociadas a la respuesta inflamatoria. Entonces quería preguntarte cómo manejan ustedes o cómo llegan a ese diagnóstico teniendo en cuenta que la inmunología es muy interesante cuando la vemos como si fuera lineal, esto de TH1 y TH2 sin un TH3, el TH3 es el que inmunomodula, pero en la vida real cuando nos enfrentamos a estos pacientes muchas veces encontramos pacientes positivos al virus, es decir, presencia de antígeno en el sistema nervioso, y al mismo tiempo vemos cómo hay una respuesta inflamatoria cuando realizamos análisis de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la pregunta está asociada a cuáles son esos criterios para saber cómo clasificar a los pacientes y hacer el tratamiento más adecuado, porque lo hemos visto y no encontramos esa como estandarización como tan, vuelvo y repito, lineal en que el que no está inflamado es porque tiene el virus. No sé si te ha pasado también encontrar una pilocitosis importante, sobre todo mononuclear, con presencia del virus, incluso en pruebas de PCR. Entonces, no sé cómo manejas esos casos. Sí, lo que pasa es que a nivel, y lo mencionaba en la charla, Sergio, es que a nivel semiológico es muy difícil, ¿cierto? Y por eso el uso de inmunomoduladores o pues ya sea para estimular o inmunosuprimir se vuelve complejo porque uno semiológicamente no logra. ¿Qué sería lo ideal que uno pudiera evaluar mediante citometría de flujo o mediante otras pruebas que me permitan evaluar ciertas interleuquinas, ¿cierto? Que eso en medicina humana, por ejemplo, sí se hace. ¿Qué hace falta? Tener la herramienta, sí, que yo lo mencionaba, eso es muy difícil que semiológicamente uno lo identifique. A veces uno sí encuentra, digamos, en el análisis del líquido, esas pleocitosis, entonces uno puede considerar el proceso inflamatorio, pero dentro de la semiología y el manejo es muy difícil uno poder determinar qué paciente pueda estar en una fase inflamatoria aguda o inflamatoria crónica desmielinizante. ¿Cuál sería ahí el punto que uno podría hacer? Evaluar linfocitos TH1 e incluso evaluar ciertas interleuquinas que dentro del diagnóstico en veterinaria no hacemos, pero que sería un punto ideal a llegar, ¿sí? Como si hacen, por ejemplo, en pacientes con VIH en humanos, que para tratarlos o para evaluar si pueden estar en síndrome o con tuberculosis, se evalúan, incluso encontrar solo la tuberculosis ya te está hablando que el paciente pueda tener una disminución del linfocito CD8. Entonces, dentro de lo clínico no es fácil, o sea, no se logra hacer y como tú lo mencionas, o sea, hay pacientes que pues uno se arriesga a de pronto utilizar algunas dosis bajas de antiinflamatorios,
¿sí? O en ciertos puntos estimular en caso de ser necesario, pero da miedo porque uno no sabe en qué momento está ese paciente, ¿cierto? En qué punto está, si necesito entonces estimular o inmunosuprimir, entonces se vuelve complejo. Y por eso es que yo en tratamiento mencionaba que hace parte investigar, porque no hay evidencia que se puede utilizar. Entonces, lo importante sería investigar en terapia antiviral. Eso para mí, y mejorar la inmunidad de los pacientes en el sentido de reforzar las cepas vacunales a las cepas circulantes. Eso es lo que tiene que enfocarse en el manejo ya del distemper preventivo y la investigación de antivirales. Sí, sino que es que no sé si no formulé bien la pregunta, porque lo que yo te pregunto es, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de un paciente y encontramos antígeno, en PCR o en prueba rápida, tú me dices, o lo que yo entendí es que podríamos clasificar al paciente como en una fase donde está el virus, ¿verdad? Que era lo que tú mencionabas, donde se desencadenan todos estos procesos citotóxicos de CD8 y CD4. Eso me quedó claro. Pero hemos visto en estos mismos pacientes la presencia del virus, ¿sí? O sea, hasta el virus, hemos visto en estos pacientes también la reacción inflamatoria, que de acuerdo a lo que también mencionabas y mostrabas del complejo mayor de histocompatibilidad y esa hipersensibilidad, que me parecía interesante el ejemplo que colocabas como de haberse quedado dormido y reaccionar de manera exagerada, habría un cuadro de autoinmunidad. Entonces, cuando mencionas los corticoides a dosis bajas o inmunomoduladores a dosis bajas, no sé si te pasa lo mismo de sentir como esa dualidad entre, ¿qué hago? ¿Doy antiviral o inmunosuprimo? Porque si ya estoy viendo pleocitosis, que veía también en una de las preguntas que estaba haciendo otro colega, colocaba como, ¿cuál era tu opinión acerca de la citarabina, teniendo en cuenta que se comporta casi como una meningoencefalitis inmunomediada? ¿Valdría la pena dar corticoide a dosis baja o realmente nosotros tenemos que buscar esa inmunomodulación con respecto a este cuadro en donde todavía está el virus? ¿Sí me entiendes? Entonces, yo entiendo lo de los antivirales también, pero nos encontramos muchas veces con pacientes negativos en PCR al virus, negativos a un cuadro de antígeno, donde solamente hay un proceso inmunomediado, ahí tal vez el antiviral no nos va a funcionar. Entonces, la pregunta era, ¿cuáles son los criterios para utilizar ese tipo de fármacos? Porque es que creo que es más allá de hablar del tratamiento antiviral, es la clasificación o cómo podemos nosotros, no tanto con la semiología, porque hacer un líquido cefalorraquídeo es súper rápido, fácil. Um, ¿Cuál puede ser esa estrategia diagnóstica para poder clasificar? ¿Cuáles son tus criterios para clasificar en esos 4 puntos a los pacientes, en esos 4 tipos de presentación en el sistema nervioso? Claro, no, Sergio, nos encontramos todos en el mismo panorama. O sea, es muy difícil determinarlo. De hecho, yo he usado en pacientes cuando están muy críticos dentro de lo neurológico, como porque también se piensa, bueno, esto puede, si está en una fase en donde el sistema inmunológico está hiperreactivo, pues he utilizado citarabina. La verdad no lo he utilizado mucho, pero en los que he utilizado no he tenido buenos resultados. Hace, hace parte de seguir investigando, ¿cierto? Porque en ese cuadro, como son pacientes que están tan mal, pues uno llega y se arriesga, ¿cierto? Entonces uno, bueno, dámosle corticoide, mejoró, listo, está inflamado, consideramos si de pronto sigue más, pero a veces el paciente no te sigue ni siquiera respondiendo al corticoide. O a veces está el paciente que sucede mucho, por ejemplo, en coinfección con micoplasma, entonces tiene uno micoplasma y están esos glóbulos rojos bajando y esos glóbulos blancos subiendo, entonces empieza uno como también a inmunomodular, como vamos a bajar la respuesta y hace una prueba de COMS y resulta que ese paciente también está en un proceso autoinmune asociado por un hemotrópico y empieza un inmunoestimular y puede mejorar el hemograma, pero la clínica del paciente no. Entonces aquí se abre un panorama, Sergio, realmente muy complejo porque no logra uno dentro de las herramientas clínicas y diagnósticas poder determinar en cuál está cada paciente y en dónde tengo que estimular e inmunosuprimir, ¿cierto? O sea, ese cuadro que tú planteas de, bueno, cuáles son los parámetros, son parámetros que en estos momentos no tenemos cómo medirlos. ¿Qué sería lo ideal? Que pudiéramos evaluar por citometría de flujo ciertas células, ¿sí? Como te mencionaba que hacían en humanos, pero uno clínica y en mi práctica clínica uno no lo puede hacer y no creo que otro colega en condiciones de hacerlo si no tiene la capacidad de medir eso.
Entonces le toca a uno dentro de su experiencia clínica y herramienta terapéutica ver si le funciona, que en algunos pacientes, yo tenía una colega que me había mencionado que había tenido un cuadro como similar neurológico y le metimos, ella le metió así citarabina y el paciente empezó a mejorar. No sé si sobrevivió con ese punto, entonces lo hemos usado en algunos. No lo he usado mucho, no sé si de pronto tú tengas buena experiencia con pacientes en ese cuadro, porque lo he utilizado en 3 pacientes y en los 3 no, pero ya llega un punto en donde pues el daño puede ser irreparable, ¿sí? Entonces, no hay herramientas, no tengo el criterio para decirte en cuál puedo inmunoestimular. Eso es a lo que debe de enfocarse posibles estudios para evaluar en qué punto entonces puedo yo hacer una cosa u la otra, porque ya se vuelve más un criterio clínico en el momento que estoy enfrentando al paciente y que ya no tengo más herramientas por hacer, ¿cierto? El paciente se me está muriendo, se está deteriorando, el propietario también se está agotando, es una gota pues como esos recursos, pero estamos en el mismo panorama, Sergio, la verdad. ¿Considerarías que hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo sin la presencia de células con una citocentrífuga que nos va a dar como un valor real puede ser válida ante la presencia del virus claramente, pero que no exista celularidad puede ser válida para clasificar al paciente como un paciente que no está inflamado y en ese caso sí dar antivirales e intentar inmunoestimular y al paciente que tiene pleocitosis, que vemos que está inflamado, darle inmunomodulación? O sea, ¿consideras que eso puede ser una forma de diagnóstica válida, económica, para poder manejar a los pacientes de la mejor manera? Puede ser complejo, Sergio, porque si uno no discrimina qué célula es la que está ahí, puede ser complejo, ¿cierto? Porque yo puedo tener tranquilamente linfocitos B y yo igual a estar presentando anticuerpos que linfocitos T. Entonces, yo creo que ese planteamiento y está muy interesante, vale la pena ponerlo en práctica, ¿cierto? O sea, vale la pena evaluar si lo podemos evidenciar. Es una hipótesis que planteas muy valiosa, pero puede ser complejo, vale la pena ponerlo en práctica, pero Sí, puede tener sentido. sí, porque, o sea, pero no me quedó claro el concepto. O sea, si hay células, no necesariamente tiene que ser de inflamación. No necesariamente tiene que ser en un sentido autoinmune, ¿cierto? Porque puede existir celularidad de un proceso agudo inflamatorio. Entonces, ahí yo puedo antiinflamatorios, ¿sí? O bajar la carga porque está un Porque, proceso, o sea, sí, porque está entiendo. inflamado por la carga viral. Listo, Carolina, muchísimas gracias. De verdad, gracias por responder todas las preguntas, por darse el tiempo eh, y por la buena conferencia, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Esperamos en el próximo en vivo, pues, otro tema interesante para lo que viene del Congreso del año entrante, eh, aquí en Quito, en Ecuador, celebrado el 20 en septiembre. Em, ya vamos a estar publicando nuevamente, pues, las charlas siguientes, ¿ok? Estas charlas van a ser subidas también a- al canal de NeurolatinBet en YouTube para que lo sigan, por favor, y estén al tanto. Y si quieren volver a ver las marchas, las charlas, ahí están resubidas. ¿Listo? A Listo, todos, muchísimas muchísimas gracias a gracias. todos. Muchas gracias, Javi. Un abracito. No, un gusto que estén muy bien y buena noche a todos. Ok. Feliz noche, chaito.